Qué bendición de verdad es poder continuar con este mini taller que hemos iniciado acerca de didáctica general y cristiana. Didáctica general y cristiana. Bendecimos a cada una de las personas que están disfrutando de esta transmisión. En especial bendecir al cuerpo de liderazgo de la Iglesia Poder y Reino de Dios allá en Suiza, su pastora Ana María de Guzmán. Le bendecimos de manera muy especial. Inmediatamente, para aprovechar el tiempo, vamos a continuar en el punto, ¿verdad?, que estamos tratando, que son las características de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, y cómo esas características lo hacían diferente a los demás maestros de su época y que nosotros debemos, ¿verdad?, copiar de nuestro Santo Maestro. Decíamos que una de las formas de Yeshua enseñar, no solamente de él, sino que tiene que ver con la pedagogía hebraica de enseñanza, la pedagogía judaica, es, número uno, preguntando. Por eso usted va a encontrar que cuando Yeshua se le pregunta con qué autoridad tú haces esto, él responde con otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de la tierra? ¿De los hombres o de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, pero también repitiendo. Yeshua decía, de cierto os digo. De cierto os digo. Otra vez, otra cosa os he hablado. Y en la Biblia, repito, el libro de Levítico, la mayoría de enseñanzas que hay en Levítico se repiten en Deuteronomio. Y en la Biblia Dios siempre comenzaba y le decía, repitan la enseñanza a sus hijos, enséñenla, repítanla, no te olvides, repitan las enseñanzas, porque Dios sabía que la ley de la repetición es sumamente poderosa para que se quede acá, pero no solamente que se quede acá en el intelecto, sino que usted y yo podamos modelar con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida, lo que estamos aprendiendo. Número tres, una de las formas de Yeshua enseñar era con símbolos e imágenes o signos. Imágenes, símbolos o signos. Así cuando la gente pobre, por ejemplo, la gente pobre contemplaba los lirios del campo, los pájaros del cielo, olvidaba sus preocupaciones. Por eso cuando Yeshua habla, mira los lirios del campo, no trabajan, pero el Padre los alimenta. O sea, Yeshua utilizaba el entorno, cosas que ellos podían ver, con su vista. Cuando una mujer tenía en sus manos una perla preciosa, recordaba lo que el reino de los cielos significaba. ¿Por qué? Porque ya Yeshua le había enseñado eso. Ya era una forma de enseñanza. Por eso él habla por eso Yeshua se adaptaba siempre al entorno para poder ser efectivo en su enseñanza. Si estaba en el campo, repito, le hablaba de los lirios, le hablaba de la semilla del sembrador al campesino. Si estaba en el pueblo, en la plaza comercial, le hablaba de las perlas, del tesoro, etc. ¿Para qué? La intención es que usted pueda ser efectivo en el momento de enseñar. Por eso es que estamos hablando de diferentes técnicas y actividades de enseñanza, para que su enseñanza pueda ser captada de la mejor manera posible y que sus estudiantes aprendan y que luego usted se goce al ver ese líder, ese maestro que usted ha forjado con la guía del Todopoderoso. Entonces, repito, Yeshua enseñaba con imágenes, con símbolos, con signos, etc. Entonces, repito, cuando se encontraba en el campo, le enseñaba acerca de la siembra, acerca de la cosecha, y así sucesivamente. Pero también había una cuarta forma característica que distinguía a Yeshua de los maestros de aquella época, y era haciendo las cosas. Si usted se da cuenta, en una ocasión Yeshua llama la atención de los discípulos, de sus seguidores, y le dicen: los escribas y fariseos se sientan en la silla de Moshe. Ellos hablan mucho, pero no practican. Es decir, teorizan mucho, tienen mucha información, pero no practican, no viven lo que enseñan. Asimismo, hay personas hoy en día que predican mucho, tienen muy buena oratoria, muy buen desenvolvimiento, pero no practican lo que están enseñando, Entonces, Yeshua no solamente hablaba, él hacía. De hecho, vuelvo y repito, vaya al libro de los Hechos, en su capítulo 1, y la Biblia dice que Yeshua antes de enseñar primeramente hacía.
Es decir, él modelaba la palabra con su estilo de vida. Las personas, sus seguidores, podían ver en él no las enseñanzas teóricas, sino las enseñanzas encarnadas en él. Podían ver la enseñanza viviente. Yeshua era una enseñanza viviente que caminaba para ellos. Entonces, esa es la intención. La enseñanza más poderosa que usted y yo podemos darle a las personas que estamos instruyendo es nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento. Con eso no estamos diciendo que somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos muchísimas imperfecciones, pero tratar de obedecer y aplicar los principios de la palabra del Señor. Entonces, más que palabras, Yeshua enseñó con su propio ejemplo. Más que palabras, Yeshua enseñó con su propio ejemplo. Su estilo de vida era la enseñanza más grande. Su estilo de vida, su forma de vivir, su comportamiento era la enseñanza más grande. Escuche bien, ¿cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Escuche bien, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a tener repercusión, esto va a afectar donde usted vive, sus vecinos, sus familiares, los que te conocen, dependiendo a cómo usted viva, cómo usted se conduzca, se dirija en esta tierra. Eso va a afectar a las personas que te conocen y que están a tu entorno. Entonces, pregúntate, ¿cómo estoy viviendo como hijo de Dios? ¿Estoy simplemente hablando, predicando mucho, pero estoy practicando poco? Bastaba con observar su conducta, la conducta de Yeshua, para deducir su forma de vida o su forma de vivir. Bastaba con eso. Por ello llegó a decir, aprendan de mí. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Yeshua dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Hoy en día, lamentablemente, cuando nosotros manejamos un poco de información, ya no cabemos en la chaqueta, ya no cabemos en el cuerpo, ya no salimos del cuerpo y queremos y somos los mejores y subimos a los púlpitos y es en competencia con otros y yo quiero ser el mejor y yo quiero... No. La intención de esto no es competir con nadie. La intención de esto es exaltar el nombre del Señor. Es que Yeshua cada día más sea famoso, es que el nombre de Cristo cada día más sea conocido en la tierra. Esta es la intención de eso. Y usted presentar la palabra de Dios bien, de verdad, como dice el apóstol Pablo. Yeshua dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero lamentablemente hoy en día sabemos un poquito, manejamos un poquito. Hoy da lástima decirlo. Cuando una persona maneja un poquito ya de griego, de hebreo, ya piensan que se están llevando el mundo por delante. El mundo por delante. Señores, esto no es para que la mermelada del pastel, del bizcocho, se te vaya a la cabeza. Esto es para ser humilde. Enseñe, pero enseñe con humildad. Aprenda de Yeshua. Aprendamos de Yeshua. Aprendamos de Cristo, manso y humilde, aún siendo la sabiduría de Dios en la tierra, manso y humilde. En Juan 8:31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Si ustedes se mantienen fielmente a mi palabra, es decir, si obedecen lo que dice mi palabra, y si algo no queremos los cristianos hoy en día, es obedecer los principios bíblicos. Yeshua no tenía una lista de mandamientos diferente a la del Padre. De hecho, búsquelo en la Biblia, búsquelo. Yeshua dijo, yo no enseño, mis enseñanzas no son mías, son de mi Padre. Yo no enseño, todo lo que yo enseño lo escucho de mi Padre. Porque hoy en día pensamos que Yeshua tenía una lista de mandamientos y que el Padre tenía otra. Señores, pero yo no sé hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué es esto? Yeshua dice, si ustedes se mantienen en mí, serán verdaderamente mis discípulos, si se mantienen obedeciendo mi palabra. Pregúntate en esta hora, ¿está usted obedeciendo los principios bíblicos? Eso va a determinar si usted es un verdadero discípulo o es un falso discípulo.
Ay, ay, ay. Entonces, en los escritos judíos hay un refrán que dice, deja que tu casa, escuche bien, deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los rabinos. Deja que tu casa se convierta en un lugar de reunión para los sabios, Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Vamos a entender esto. Escuche bien. Deja que tu casa se convierta en un lugar para los sabios. Es decir, crea espacio a una gente sabio. A una gente que te enseña, que te aporta enseñanza, trata de tenerlo cerca de ti. Créale un espacio, trata de tenerlo cerca. Por eso es que ustedes, esa es una de mis pasiones. Tratar de vivir cerca de gente que me afectan de manera significativa. Tratar de honrar a esas personas y tratar de estar cerca de ellos. Crearle un espacio en mi vida a esa persona. Deja que tu vida se convierta en un lugar de reunión. Dale un espacio a los sabios. Dale un espacio a la gente que portan revelación, que portan vida de Dios. Dale un espacio a las personas que tú sabes que tienen la investidura del reino. Cúbrete, número 2, cúbrete con el polvo de sus pies. Tiene que ver con humildad. Polvo es lo que pisa la sandalia en aquel tiempo. Era pisada por el polvo. El polvo es la parte de abajo. Tiene que ver con humildad. Es decir, cúbrete con la humildad de ellos. Cúbrete con la humildad de ellos. Yeshua dice, cúbrete con mi humildad. Aprendan de mí, que soy humilde. Entonces, vamos a cubrirnos con la humildad de Yeshua, con la humildad de Cristo, a cubrirnos con la humildad de Cristo. Y bebe con sed de sus palabras. Beber, digerir con sed, bebe, modela con sed sus palabras. Modela con sed sus palabras. Esto es algo fuerte. Pirkei Avot 1.4. Pirkei Avot 1.4. Entonces, el talmí, el discípulo, el estudiante, se sienta a los pies de su maestro para aprender de él todo lo que tiene que impartir. Usted lo sabe, eso se utilizaba, era parte de la pedagogía de aquellos tiempos, de los tiempos antiguos. El estudiante se sentaba a los pies de su maestro para aprender todo lo que el maestro tenía que impartirle. Y luego lo pone en práctica. Y a su vez entonces lo enseñaba. Pero comienza siendo discípulo, luego lo practica y luego entonces comienza a enseñar. Hay gente que están sentados en una escuela bíblica y lo que tienen son 6 meses escuchando y ya quieren ser predicadores, ya quieren ser maestros y le hacen daño al evangelio. Hay gente que le hacen más favor, más bien al evangelio, sentándose, aprendiendo en sus iglesias, aprendiendo en la escuela bíblica, que enseñando. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento incompleto y lo que hacen es dañar a otras personas. Entonces, lo primero es, siéntese a enseñar, luego practique, viva lo que usted está aprendiendo. Y luego entonces, cuando Dios cree las condiciones y Dios te abra puertas, entonces comience a enseñar. Pero repito, hay gente que lamentablemente no tiene la capacidad de ser discípulo. Y usted tiene que entender que aquí la actividad es la siguiente. Se trata de esto. Hoy yo puedo estar de este lado enseñando, o puedo estar en el púlpito, imagínese en el púlpito de su iglesia, enseñando. Pero mañana puedo estar sentado en la banca donde están los estudiantes. Se trata de eso. El maestro nunca puede perder el corazón de discípulo. El maestro nunca puede perder el corazón de discípulo. El mismo día, en el mismo momento que un maestro pierde el corazón de discípulo, de seguir aprendiendo, en ese mismo momento se sepulta como maestro. Comienza a estancarse. Cada día usted debe mantener ese espíritu curioso, ser una investigadora, un investigador curioso de la palabra del Señor. No pierda su corazón de aprendiz, de discípulo. Mantenga siempre aprendiendo, porque siempre hay algo que aprender.
Se dice en la mentalidad judía que de todo se aprende. De todo se aprende. De todo se aprende. Otra de la metodología y característica de nuestro maestro es que él prefería al grupo de su discípulo. Es decir, tenía un grupo selectivo a quien enseñarle algunas verdades que no se le podía enseñar a los demás, a las multitudes. Ustedes se van a dar cuenta que Yeshua estaba siendo rodeado por una gran multitud. De esa multitud se sacaban otro segundo grupo que eran los discípulos, y de ahí entonces se sacaba otro grupo para no ir, ¿verdad? Y convirtiendo tantos grupos, y eran el círculo íntimo de Yeshua, el círculo íntimo de Yeshua. A esto él le enseñaba cosas más interesantes, más profundas, más misteriosas y más importantes. Le explicaba todo en privado. Es decir, el maestro tiene que identificar, mirar quién de los estudiantes tiene el potencial de ser un maestro. Porque usted debe de reproducirse y multiplicarse en esa persona. Usted no siempre va a estar enseñando. Para eso usted tiene que enseñar a otros o a otras. ¿Para qué? Para que luego lo puedan relevar. Entonces el maestro tiene que identificar quién en el grupo tiene ese potencial, ese ministerio de enseñanza. Entonces, explicarle, dedicarle tiempo a esa persona o a esas personas, dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir lo que usted tiene. Dedícale tiempo. Yeshua, en Marcos 4:34, míralo, él se acercaba y en privado le explicaba lo que no le explicaba a la multitud. Número 2, iba con ellos a la misma barca. Marcos 8:10. Número 3, los instruía especialmente. Marcos 9:31. Número 4, les enseñaba a orar. Lucas 11:1. Les enseñaba a orar. Entonces, seguimos. Eran sus preferidos. Lucas 12:1. Eran sus preferidos. Celebró Pascua con ellos. Marcos 14:14. Le lavó los pies. Juan 13:5. Se les apareció primeramente. Juan 21:14. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que seleccionar. No estoy hablando de hacer asesión de personas. Usted me está entendiendo. Estoy hablando que hay personas en el grupo que usted sabe que tienen su mismo espíritu, que tienen el don, el ministerio de maestro, y usted tiene que enfocarse en esa persona. Ir preparando. Prepara un grupo, luego prepara otro grupo. Y enseñarle cosas aparte. Tomar estos ejemplos que hemos hablado, que son muy importantes, muy interesantes. Yeshua se interesaba más por sus discípulos que por la inmensa multitud que lo seguía. Se interesaba más por sus discípulos que por la inmensa multitud que lo seguía. Hoy en día no. Hoy en día, usted lo sabe, que preferimos tener iglesias, megas iglesias llenas, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 personas. Ese no es el ejemplo de Yeshua. Aunque en su mente estaba de que nosotros hoy nos multiplicáramos y ganáramos todo aquel que ¿verdad?, que les recibe, pero Yeshua se enfocó en 12 discípulos, en formar 12 discípulos. Y a ellos le dedicaba tiempo. Entonces, hoy en día nosotros descuidamos, no tenemos tiempo para formar personas con fundamento, porque estamos enfocados en multitudes. No estoy diciendo que eso sea malo. Entre y entienda lo que estamos enseñando. Entonces, a ellos, a sus discípulos, les revelaba cosas que los reyes y profetas desearon ver y oír. Los reyes y profetas desearon ver y oír. En pocas ocasiones se alejó de las multitudes. Y se fue con lo suyo a reunirse en la exclusividad, de manera aparte. A sus propios discípulos les explicaba en privado. Mire lo que dice Marcos 4:34. Dice, pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se los explicaba todo aparte.
Aparte, hay personas que usted tiene que saberlo, que usted va a tener que dedicar tiempo, invertir tiempo en ello aparte. ¿Por qué? Porque son las personas que van a continuar con el legado que tú tienes. Van a continuar con ese ministerio. Si usted es maestro, trate de multiplicarse en otros y en otras maestras y maestros. Multiplicarse en ello, es decir, pásele lo que usted tiene, imparta, no sea celoso, no sea egoísta. Hay gente que son egoístas con lo que tienen. No, nada más quieren ser ellos, enseñar ellos. No, multiplíquese en otras personas. Entonces, también Yeshua, otra de las características y forma de enseñar era el libro de texto. ¿Cuál era el libro de texto de Yeshua? ¿Cuál era el libro de texto de Yeshua? La naturaleza. La naturaleza. Yeshua no tenía una extensa biblioteca como la tenemos hoy en día, con volúmenes en todos los idiomas, con diferentes tomos, sino que pájaros del cielo, lirios del campo, una red llena de peces, le servían como libro de texto. Eso era lo que él utilizaba para transmitir sus enseñanzas. Tremendo, ¿verdad que sí? Pero era efectivo al momento de enseñar. Era efectivo al momento de enseñar. Pero no solamente enseñaba palabras vacías, palabras huecas. Enseñaba palabras saturadas con el Espíritu Santo. Por eso cuando los escribas, cuando las autoridades, los saduceos querían apresarlo, querían, ¿verdad?, detenerlo, que mandaron los alguaciles. Yeshua, cuando los alguaciles llegan a llevarlo preso, el error de los alguaciles fue escuchar a Yeshua enseñar. Y cuando ellos le escuchan enseñar, ellos se quedan atónitos, se quedan perplejos, pasmados. ¿Por qué? No solamente por la enseñanza, sino por lo que transmitía Yeshua en sus palabras, por la unción que transmitía en sus palabras. A tal grado que cuando los alguaciles regresan, las autoridades le dicen, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no han traído a Jesús preso con ustedes? Y ellos les responden, jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Oigan bien. Es decir, estos hombres fueron impactados, fueron transformados, fueron tocados por la forma de enseñanza de Yeshua. Y ellos ofendieron a los sacerdotes porque le dijeron, jamás hombre alguno ha enseñado como habla este hombre. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Es decir, aunque para ustedes él no tenga autoridad, pero él habla como si tuviera autoridad, Tremendo. Es decir, usted tiene que ser un maestro con autoridad del cielo, enseñar con autoridad del cielo. Yeshua mezclaba la palabra con el poder del Espíritu Santo, Y el liderazgo de la iglesia, poder y reino de Dios, tiene que vivir y que enseñar al nivel de la marca que Dios le ha puesto a ustedes como iglesia. Iglesia, poder y reino de Dios. Es decir, sus enseñanzas tienen que ser enseñanzas con poder, con autoridad y una enseñanza de reino. Una enseñanza de lo sobrenatural, una enseñanza de reino, una enseñanza con autoridad, una enseñanza que venga del cielo para transformar las vidas de los estudiantes y que esos estudiantes practiquen y luego entonces sigan transformando otras vidas. En la próxima clase vamos a continuar con las siguientes características acerca de nuestro Yeshua. Y vamos a ver también hablar acerca de las 7 leyes de enseñanza. Así es que paz y bendiciones y nos encontramos en la próxima entrega de este mini taller. Shalom.